Vamos a iniciar con nuestra clase. Ahí sí dejan de escuchar, me dicen para reiniciar esta cosa, porque hace un momento iba a comenzar ya, pero se puso lento y reinicié de una vez. Bien, pues, hasta el momento llevamos una revisión sobre esta primera parte de 3 partes que consta nuevamente el curso, pues ya saben que hay 3 que tienen que ver con 3 parciales o 3 ordinarios. Y bueno, con respecto a primero, pues lo que vamos aquí nos quedamos, y básicamente esto es un resumen que hemos estado revisando, que ya hemos revisado, y bueno, no me voy a detener mucho. Voy a bajar la lista porque nomás hay 26 gentes esta semana. Voy a checar aquí. Profe. ¿Qué ole? Es que mi compañera Alison dice que, bueno, está intentando entrar, pero tiene problemas de conexión. La saca a cada rato. Ok. Yo no sé por qué buscan como dice, a alguien para que me informe. Me pueden escribir directamente al WhatsApp. Aquí tengo mi WhatsApp activado. De hecho, quito la información de toda mi computadora, y activo el WhatsApp de mi celular para que me escriban directamente si tienen algún problema. Cuando les comente algún compañero, díganles, dice el profesor, que le escribas directamente. Varios lo hacen así. Bien, pues pues vamos a seguir. Como les comentaba, ya bueno, ya es el cuarto. Vamos a comenzar aquí y revisando esta parte, como les dije que era esta parte, en esta transparencia que están observando, pues es básicamente un resumen de lo que hemos estado revisando. Lo que hemos estado revisando, y ahí viene básicamente el resumen. Está muy bien porque viene cada una de las partes que hemos estado revisando. Lo que tiene que ver con las ondas de tensión y de corriente, o sea, de voltaje y de corriente, en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia, acuérdense que eso antes también, en este resumen, bueno, aquí no está considerado, ¿no? Pero acuérdense que también hay una expresión para la tensión y de corriente, que es la que dedujimos del circuito equivalente de manera general para el voltaje, digo, en el dominio del tiempo más que nada. A eso me refería. Acuérdense que dedujimos esa parte del dominio del tiempo a partir de una malla ABCD, y luego en el nodo, y sacamos ahí aplicando unas relaciones de Kirchhoff, y pues dedujimos unas ecuaciones de primer orden, ecuaciones en derivadas parciales de primer orden, y que básicamente como se dedujo es trabajar en el dominio del tiempo. Y a partir de ello, como les comenté en las clases pasadas, no se puede a veces trabajar, o no es posible a veces resolver ciertos problemitas en el dominio del tiempo. O sea, llegas a resolver, pero no encuentras lo que es el meollo del asunto, del problema, y entonces tienes que hacer una transformación ahí, y básicamente llevarlo al dominio de la frecuencia. Y el dominio de la frecuencia, pues ahí está en el voltaje en función de Z. Acuérdense que en el dominio del tiempo es función, tanto el voltaje como la corriente son función de Z, del espacio y del tiempo. En el dominio del tiempo. Y en el dominio de la frecuencia es únicamente, obviamente con la transformación, que va implícita ahí el tiempo,
es nada más, vamos a trabajar únicamente con tanto el voltaje como con la corriente en el dominio de la frecuencia en función de Z, perdón, que es el espacio. Y bueno, de estas expresiones, pues nos damos cuenta que tanto los voltajes V sub 0, gamma, Z sub 0, pertenecen al conjunto de los números complejos, Perdón, sí, pertenecen a los números complejos y son funciones de la frecuencia. Obviamente, pues, simplemente está remarcando, no debería de decir esa parte, porque ya estamos, ¿de dónde salen esas expresiones? V sub 0, gamma, Z sub 0. Dicen de las ecuaciones que sufrieron una transformación y obviamente las obtuvimos en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, también, como lo dice ahí en esa expresión, dice gamma, pertenece al conjunto de los números complejos. Esa C que pertenece a los números complejos, donde dice la palabra en general V sub 0 más, V sub 0 menos, gamma y Z sub 0, pertenece esa E, como está escrito en matemáticas, se describe o se define como pertenencia, y esa C que está allí pertenece a los números complejos, no es la capacitancia, mucho cuidado. Y como dice que pertenece a los números complejos, por consecuencia, la constante de propagación nosotros lo expresamos como una combinación de dos expresiones, como un número complejo, pues, parte real y más parte imaginaria. Y echándole cuentitas que eso revisamos, la constante de propagación, que era igual a la raíz, donde tiene que ver un producto de dos expresiones dentro de la raíz que tiene que ver con ¿quién? Con los parámetros. Acuérdense, parámetros. R, L, G y C son parámetros. Son parámetros, porque le das numeritos. Porque le metes un numerito y punto. Y Z son variables. El voltaje y la corriente, tanto el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, son variables. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y un parámetro? Un parámetro es como una constante. Pero aquí, por ejemplo, pues le das cualquier valor que tú quieras. Una constante normalmente sigue perdurando, ¿no? Entonces, donde alfa, si ya expresamos la gamma en función de parte real e imaginaria, si gamma es igual a alfa, característica, ya saben cómo se define en la clase pasada. De hecho, se quedó de tarea. La longitud de onda, ¿cómo lo puedo expresar? La longitud es igual a 2pi sobre beta. ¿Quién es beta? La constante de fase. Por consecuencia es 2pi sobre la constante de fase. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan bien o qué onda? Hace rato se estaba trabando un poquito. Ok. Bueno. Y ya tenemos, entonces ya dedujimos la impedancia característica. ¿De dónde sale? Entonces, la velocidad de fase, ¿quién es la velocidad de fase? Fíjense que se definió también que es lambda por F. Y obviamente tú haces ahí juegas con él, ¿quién es lambda? ¿Cómo está relacionada lambda? Y cómo está, sobre todo la frecuencia, y obtienes beta. Y esa velocidad de fase lo puedes deducir longitud de onda. Vía longitud de onda lo sustituyes ahí abajo en la velocidad de fase, en la ecuación, y te sale la expresión de esta. Entonces, en general es función de la frecuencia, como dice. Bueno, ahí está. Voy rápido. Aquí un ejemplo.
un ejemplo de las que nos hemos estado revisando, los parámetros de una línea de transmisión de planos paralelos valen, ahí está, los parámetros de una línea de transmisión de planos paralelos, ahí dice los parámetros R, L, G y C. Calcular la constante de atenuación, la constante de fase, la velocidad de fase y la impedancia característica. Ok, pues ahí está. Entonces, para resolver ese problemita, vamos a comenzar a irlo trabajando y la solución, primero hay que ver la frecuencia angular cómo vale, como uno de los compañeros por ahí empezó a avanzar ahí, hizo un comentario sobre esto, la frecuencia angular. Pues sí, como comentábamos en esa parte, la frecuencia angular, pues obviamente está definido como 2pi f, donde f pues es la frecuencia, ¿no? Entonces ahí está 2pi por 10 a la 9 radianes por segundo. ¿Quién es? A ver. Entonces ahí está 2pi radianes, 10 a las 9, la frecuencia, las unidades de la frecuencia son hertz, ¿no? Son hertz. Entonces 1 sobre hertz son hertz, y un hertz es igual a 1 sobre segundo, ¿no? Y ahí está, 10 a la 9 radianes. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo una conversión de 1 gigahertz a hertz. ¿Cuánto equivale? ¿Cómo está relacionado? ¿Cuánto equivale 1 gigahertz en hertz? Pues 10 a la 9. Esas conversiones hay que tener mucho cuidado cuando te están hablando, intentamos resolver problemas de este tipo, ¿no? Y entonces nos piden ahí nos está pidiendo el problema, dice, calcular la constante de atenuación. Pues ya nos están dando R, L, G y la capacitancia. Nos están dando la frecuencia. Entonces yo puedo resolver ese problemita, ¿no? Ahí mira ahí cómo está, 1 más 2 más J. La J es el número complejo, que de esa no nos podemos escapar, esa se va adentro, porque no se le asigna un valor, pues está dentro de la raíz, por 10 a la 9, que es la frecuencia, la frecuencia angular, 10 a la 9. Y 2pi, pues va allí, por 167 por 10 a la menos 9, ese 167, ¿quién es? Pues 167 es la inductancia, ¿no? Por 10 a la menos 9, pues nos está diciendo nano Henry, nano, 10 a la menos 9. Ahora ahí otra vez nos mete ahí 2pi, como G vale 0, entonces eso ya estoy analizando dentro de la raíz, dentro de la raíz. Entonces tenemos J por 2pi, que es por 10 a la 9, es la W, es decir, la frecuencia angular, por 172, vete a 172 por 10 a la 12, picofarad, pico, 10 a la 12 picos. Entonces échale ahí tu calculadora, ¿no? Y ahí arreglando esos términos, y nos queda el número ahí 0 por 0.016 más J, o sea, básicamente es un número complejo. Ojo, no se les olvide las unidades. Y bueno, nos pide la constante de fase, nos pide la velocidad de fase y la impedancia característica. Entonces, ahí está. Pues ahí lo dejo, lo van a hacer de tarea. Completar simplemente. Completar, prestar atención cada uno de lo que nos está pidiendo. Y todo eso que nos está pidiendo, acuérdense que aquí está por si les hace falta recordar ahí en ese resumen. Bien, pues ahí está el problema, se los mando terminando la clase y vamos a revisar esta parte que tiene que ver con dispersión.
En el capítulo de Posar, que es 2.7, fíjate, en la sección 2.7, no les está diciendo el capítulo 2, porque lo tienen que haber ido leyendo. La subsección 2.7. Y del Shen, el capítulo que les mandé, 8.4, ahí está. Habla sobre dispersión. En una línea, chequen, en una línea con pérdidas, las constantes de atenuación y fase son, en general, funciones de la frecuencia. Una línea con pérdidas, las constantes de atenuación y fase, en general, son funciones de la frecuencia. En particular, dice beta, no es una función lineal de la frecuencia y por lo tanto la velocidad de fase es distinta para cada frecuencia. Es muy importante este punto. Luego entonces, cuando un pulso de ancho de banda frecuencial grande se propaga por una línea de transmisión, cada componente frecuencial del pulso viaja a diferente velocidad y llega en distinto momento al receptor. Y llega en distintos momentos. En consecuencia, la forma del pulso cambia. El pulso se distorsiona. Este fenómeno, en general no deseado, se denomina dispersión. Se dice que la línea es dispersiva. Obviamente, ¿no? Si nos está diciendo que hay dispersión, entonces pues es una línea, como dice que es dispersiva, ¿no? Bien, pues esta parte son puntos que hay que ir revisando, muy importante. Vamos a ver las líneas no dispersivas con bajas pérdidas, y sin pérdidas, obviamente. Vamos a revisar esta parte, la línea no dispersiva, y como les decía hace un rato, ahí está Posar de 2.7 y Chen 8.4. Hay un caso especial para el cual una línea con pérdidas es no dispersiva. Es decir, que no distorsiona las señales de banda ancha. Si no es dispersiva, como lo decía anteriormente, si es dispersiva, distorsiona las señales, que es lo que estamos revisando aquí. Este fenómeno en general no deseado, que se denomina dispersión, se dice que la línea es dispersiva. La línea dispersa. Y entonces aquí decía, ¿qué decía aquí? Hay un caso especial para el cual una línea no con pérdidas es no dispersiva, o sea, no distorsiona las señales de banda ancha. Este caso se da cuando los parámetros de la línea cumplen la siguiente condición. Acuérdense que esta R sobre L es igual a G sobre C, que creo que fue de tarea, ¿no? Una de la tarea que se hizo anteriormente. Aplicando, y bueno, y ya se acuerdan, bueno, se demostró esa parte en una de las primeras tareas que se hicieron. Bien, pues aplicando esta condición, los siguientes resultados, es decir, la constante de propagación, gamma, que ya sabemos que es igual a la raíz de un producto de dos expresiones R más JWL por G más JWC. Entonces, pues jugando un poco con esa expresión, y jugando me refiero a hacer ahí un poco análisis analítico, un rollo de análisis analítico es cuando te tomas papel y lápiz y tratas de resolver un problema, pues una ecuación, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a ciertas condiciones. Bien, pues hay que rearreglar. Básicamente hay que rearreglar esa constante de propagación. Vean cómo se rearregla. Y eso prácticamente, vean cómo se rearregla. Y lo que queremos es tener raíz de LC por R entre L más JW. ¿Por qué? Porque vemos ahí, ven por ejemplo, cuando se rearregla, RL y GC pues son iguales, entonces por eso se va a la raíz, por eso se va a la raíz cuadrada, porque esa expresión que está multiplicando raíz de LC por R
entre L más JW es al cuadrado y a la vez está elevado a la raíz. Por la condición que tenemos, dice, este caso se da cuando los parámetros de la línea cumplen la siguiente condición. Considerando esa condición, analizamos la constante de propagación. Ahí dice, aplicando esta condición se obtienen los siguientes resultados. Y es prácticamente hacer eso, ¿no? Y bueno, pues. ¿Y eso por qué lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Entonces, tenemos prácticamente, podemos expresarlo, déjame chance, voy a regresar para visualizar R raíz. De donde nosotros podemos, bueno, anteriormente nosotros definimos que la constante de propagación es un número complejo, que pertenece al conjunto de los números complejos. Y esta constante de propagación es una combinación, pues, de dos parámetros, que es alfa, la parte real, y beta, que está precedido por un J, que es la parte imaginaria. Bien, pues, pero también tiene esto, se puede definir se puede trabajar como lo vimos anteriormente en el resumen, ¿no? Podemos nosotros llegar también a esa expresión. Y a lo que vamos es, ¿cómo se puede expresar alfa, la constante con la frecuencia, es decir, en función de los parámetros R, L, G y C? Y así también la constante alfa y la constante beta. Y por ende la impedancia característica. Aquí lo que nos está llevando es cómo yo puedo, también con los problemitas que nos están dando, cómo vamos resolviendo, cómo podemos ir encontrando de acuerdo a las condiciones que nos van dando. Por ejemplo, con los problemitas que vamos revisando, nos va dando valores a los parámetros y de ahí podemos nosotros deducir esos parámetros, esas constantes de alfa, así como beta. Y también podemos encontrar una solución aquí, pues la impedancia característica, que es constante, en este caso, como lo podemos ver, y real. Bien, pues vamos a revisar. Aquí está un problemita que nos dice, a la frecuencia de 125, que es 125 megahertz. Ojo, hay que pasar los 2 megas a hertz exclusivamente. Hay que analizar este problemita. No vamos vamos a pasarlos a hertz y no para trabajar en el sistema MKS, el sistema internacional MKS, ¿no? Dice, a la frecuencia 125 MHz, una línea de transmisión tiene una impedancia característica. Ellos están dando el valor de la impedancia característica. Y dice que tiene una constante de atenuación de 0.02 NP entre M y una constante de fase de 0.75 radianes por metro. ¿Y qué nos estás pidiendo? Calcular los parámetros R, L, G y C de la línea. Ahí nos está diciendo dónde alfa, allá nos está llevando de la mano. Alfa, ¿quién es? Pues es la que nos está pidiendo, la constante de atenuación. Beta, ¿quién es? Pues es la constante de fase, ya nos está pidiendo, simplemente ahí nos está ya metiendo la frecuencia W. Y ese es el que hay que encontrar. ¿Cómo se describe la frecuencia? Pues eso hay que hacerlo. Z sub 0, pues ahí está. ¿Cómo podemos definir? Entonces el problema básicamente es facilito, simplemente repasar lo que hemos estado revisando ahorita. Repasar. Entonces,
Bien, pues, las líneas sin pérdidas, cuando dice, acuérdense, cuando revisamos nosotros anteriormente las líneas sin pérdidas, que la resistencia y la conductancia son cero, acuérdense, ya lo revisamos, ya lo hicimos anteriormente, ya analizamos un problemita por ahí. Las expresiones generales se simplifican notablemente, ¿no? Caso con la constante de propagación, dice, es imaginaria, pura y lineal con la frecuencia. Veamos la constante de propagación, ¿no? Tenemos, de ahí dice, es imaginaria, pura y lineal con la frecuencia. Entonces, vamos a revisar. En el resumen ya veíamos quién es beta. ¿Quién es beta? ¿Quién es beta? La constante de fase. Así es, gracias. Así es, la constante de fase. Arriba dice la constante de propagación. Dice, es imaginaria, pura y lineal con la frecuencia. Acuérdense que la constante de propagación es una combinación de dos expresiones, de dos constantes, alfa más beta. De acuerdo al problemita que nos está diciendo que para el caso sin pérdidas de una línea, alfa es 0. ¿Por qué alfa es 0 para un caso sin pérdidas? ¿Por qué alfa es 0? Parece que analizamos una gráfica, ¿cuál es el comportamiento de las pérdidas? Yo no sé si me están siguiendo o están ahí haciendo otras cosas. Aquí me estoy yendo en esta parte para no me quiero regresar, pero a veces porque ya se me vino el tiempo encima y está repitiendo. Ahí chequen. Están viendo la gráfica inferior izquierda. ¿Quién me describe ese comportamiento de caída? La gráfica inferior izquierda. ¿Quién? ¿Quién me describe ese comportamiento de la gráfica? Lo he marcado en verde. ¿Quién me lo describe? La exponencial. Más que el exponencial, ¿quién? Si tú me dices la exponencial, puede tomar cualquier valor. Necesitas decirme el parámetro que está involucrado ahí. ¿Quién? Miguel. Ya que tus compañeros no quieren contestar. Pues que los tienen amarrados. Tal vez la longitud de onda. No, señor, es el alfa. El alfa, no está diciendo alfa ya. Adelante, alfa, ¿qué es alfa? Me está diciendo el alfa. Por eso me regresé, ve ese comportamiento de caída. ¿Y qué me quiere decir ahí? Ojo, se está atenuando esa historia. Se está atenuando. Y cuando se está atenuando, ¿qué me está diciendo? Ahí está. Cuando se está atenuando,
son con pérdidas. Por eso alfa está decayendo. ¿Qué quiere decir? Ahí puede ser las propiedades físicas del material, porque conforme se va propagando la onda electromagnética en la dirección Z, que es la dirección de propagación, que la dirección Z es la varilla, es el conductor de la línea de transmisión donde se está propagando la onda electromagnética, con pérdidas va a tener una atenuación alfa. Ese comportamiento de caída quiere decir que se va atenuando la onda electromagnética. Y aquí dice, en el caso sin pérdidas, quiere decir que esa varilla no tiene pérdidas, es un buen conductor, es decir, la línea de la propagación, la propagación, o sea, es decir, la onda electromagnética que se propaga sobre esa línea de transmisión no hay pérdidas, y si no hay pérdidas, alfa es 0. Abusados, ¿eh? Cuando lee uno hay que leer hasta que quede claro. Somos, como diría, ¿se acuerdan de la discusión que tuvo esta señora de secretaria de Economía con un político de Poblano? Que tuvieron, creo que una discusión con Carmen Aristegui, no sé si ven noticias, que le dijo que era un lector como disfuncional, que leía pero no entendía lo que leía. No seamos así, señores. Hay que leer y tratar de, por eso les he dicho, cuando quieran leer y pues a veces no queda de otra más que estamos en este rollo de formación y hay que entender lo que estamos leyendo. Échense un café. Yo de verdad, mira, anoche, ¿qué les puedo decir? Ayer me llegó mucha chamba porque soy revisor de artículos de un congreso y me llegaron de trancazo 10 artículos ayer por la noche y que ya los quieren. Me dormí casi a las 4 de la mañana por estar revisando, porque ya los quieren. Entonces, y tengo que leer y entender. Pues me tuve que dormir un ratito en la tarde para poder aguantar y poder concentrarme a revisar. Bueno, o sea, lo que voy es, si ven que no pueden concentrarse, échense un sueñito de 15 minutos, media hora, lo más, y órale, a seguir leyendo. Es lo que yo hacía antes, ¿eh? Cuando era estudiante. A veces uno está cansado y no puede uno, lees y te regresas a la página que estuviste leyendo y resulta que no captaste nada. ¿Eh? Me pasa a mí también, ¿eh? No crean, a mí también me pasa, por eso se los digo, lo digo por experiencia. Y bien, pues, por eso alfa es 0. A eso me regresé, por eso alfa es 0. No porque ahora estamos viendo, o sea, por eso, no porque dice R y G es 0. Porque nos está diciendo es un caso sin pérdidas. Y si es un caso sin pérdidas, entonces las líneas de transmisión, las líneas, pues son conductores, o sea, son buenos entes conductores. ¿Y alfa quién es? Pues alfa es, pues ya lo definimos, ¿no? Entonces, a ver, aquí todavía no termino aquí esta parte. Y entonces, bajo esas condiciones, yo también me puedo encontrar la impedancia característica para el caso sin pérdidas, con RG igual a 0. Obviamente también puede encontrar el análogo, o sea, lo que es la tensión y el voltaje. Ahora, un punto bien importante que vamos a deducir ahora para el caso sin pérdidas. En el dominio del tiempo,
el estado sinusoidal permanente, ojo, en el dominio del tiempo, está diciendo en el dominio del tiempo, ¿no? Beta, perdón, V, función de Z, T, que es el voltaje. La parte real, vamos a considerar únicamente la parte real, función de BZ, V sub Z, V función de Z por E a la JWT. Y esa expresión, pues ya se acuerdan, no me voy a regresar ahorita porque si no, no voy a avanzar. Ya de lo que hemos estado bien revisando, acuérdense cuál era la solución de la ecuación de B cuando encontramos la ecuación esta de la ecuación de ondas en derivada parcial de segundo grado. ¿Cómo se expresaba? Vamos a considerar la parte real nada más. Y ya esto ya lo vimos anteriormente, más que ahora vamos por un caso. ¿Y cómo lo puedo expresar la parte real? Vean ahí, es igual al valor a la magnitud B sub 0 más, como estoy contemplando ahí esa parte, coseno de WT, que es el argumento, vean la exponencial E a la JWT, menos beta Z más phi más. Esa es la parte positiva. La parte negativa, ¿y eso qué tiene que ver? Nos da dos soluciones. Ahora, ¿las dos soluciones lo vamos a utilizar? Pues no tenemos que, ahí nos está dando las dos soluciones, está hablando de manera general. Las posibles soluciones son estas. Pero cada uno de ellos tiene que ver con ¿qué? ¿Con qué? Con la dirección de propagación. Es decir, si es a la izquierda o es a la derecha. Es decir, esto me va a llevar, y eso lo voy revisando, perdón, aquí ahí está. Vean, por ejemplo, los argumentos, ¿dónde está involucrado? Coseno de WT más beta Z más phi a la menos, para la segunda expresión. Para la primera expresión, no, es que me agarré. Aquí es una, miento, está, pierdo el cursor. Aquí está. Es que me agarré las dos expresiones. Aquí está. Eso tiene que ver con la dirección. ¿En qué dirección? Entonces, la velocidad de fase, una vez que ya estamos hablando de sin pérdidas, con bajas pérdidas y sin pérdidas. La velocidad de fase va a ser igual ahora a W entre beta. ¿Y cómo lo podemos expresar? Simplemente es vaciar nuestras expresiones. Y ahí está. Bien, pues. Es constante e igual a la velocidad de la luz en el medio dieléctrico. ¿Y cómo puedo expresar la longitud de onda? Pues esto también ya lo revisamos, ya lo vimos en el resumen de lo que revisamos. Y como quién es beta, y ahí está. Bien, pues. Esto que estamos revisando, el valor de beta, pues se deduce de aquí. Aquí está. Agarramos esas dos. W, la frecuencia sobre beta es igual a 1 sobre L6, y ahí lo podemos deducir.
Entonces, aquí lo que nos está enseñando ahora, vean, por ejemplo, vean en el dominio B sub z, B función de z, y la dirección de propagación z, y el otro es en función del tiempo. Bien, pues, vamos a seguir. Aquí viene otro problemita donde tienen que aplicar lo que hemos estado revisando. Los parámetros de una línea de transmisión sin pérdidas. Hasta lo... Está ahí entre comillas, ¿no? Para que no haya problema. Son L, que es... ¿Quién es L? Es que la... ¿Quién es L? La inductancia. La inductancia. La inductancia. ¿Quién es C? C es ¿qué? ¿Quién? La corriente, el complejo. ¿Quién es? Digo, corriente por C, ¿no? La capacitancia. La capacitancia. Entonces dice, calcular la impedancia característica, la constante de fase, longitud de onda y velocidad de fase para una onda sinusoidal de frecuencia 600 MHz. ¿Qué tenemos que hacer primero en ese problema? Pues primero esa conversión de 600 MHz, pasarlo a Hz únicamente, mucho cuidado. Tenemos que trabajar en un solo sistema para todas las unidades. Desde ahorita les comento, si va a haber algún problema, 1 o 2 problemas en el examen, si no tiene unidades, tache, porque se los estoy comentando ahorita, ¿no? Entonces, ya vimos, hasta aquí les pongo donde la velocidad de fase es igual a W entre beta, y ahí está, o sea, lo podemos deducir, y ahí está lambda también, la longitud de onda. Entonces nos está pidiendo, ya les estoy adelantando expresiones para que ustedes puedan revisar y sea más ameno para analizar el problema. Casi les estoy diciendo nombre de él y el título de él. Ustedes nomás ponen archivo y mensaje. ¿Casi? Bien, pues vamos a revisar otra parte, porque vamos a ver otra. Habla sobre las líneas con bajas pérdidas. No ignora las pérdidas, dice bajas pérdidas. Acuérdense que tenemos más materiales que son buenos conductores, conductores perfectos, y hay materiales que son semiconductores, ¿no? Semiconductores, y tenemos materiales que son aislantes, ¿no? Entonces aquí nosotros podríamos utilizar un sistema donde tengamos bajas pérdidas, y estas bajas pérdidas se cumplen básicamente cuando R es mucho menor que WL y que G es mucho menor que W por C. Ahora, bajo estas condiciones se obtienen los siguientes resultados. En la constante de propagación hay que revisar el capítulo 11 de Hayek, punto 7. Hay que revisarlo. Allí, hasta le pongo ahí, hay que revisen. La forma general de quién, de la gamma. ¿Quién es gamma? Es la constante de propagación, y que es igual a la suma de dos expresiones que tiene que ver con alfa y beta. Y bueno, si ya lo sabemos cómo se escribe, ya lo demostramos, ya lo revisamos, el cual que puede expresarse como, o sea, se puede expresar como está ahí gamma, o sea, lo podemos reescribir
Es lo mismo que arriba, simplemente le cambiamos ahí esas condiciones que tiene arriba. R mucho menor que WL y G mucho menor que W por C. Bajo esas condiciones nosotros encontramos ahora el resultado de la manera en que se expresa gamma. ¿Y cómo lo encontramos? O sea, si nosotros resolvemos ese problema, pues aplicamos la expresión a la expresión anterior, las dos raíces, el producto de las dos raíces, aplicamos la condición raíz de 1 más x es igual a 1 más x sobre 2 más, y así se va, para un x mucho menor que 1, que es la condición que tenemos arriba. Entonces se la aplicamos, ¿eh? Y si se la aplicamos, pues ya encontramos, bajo esas condiciones encontramos un valor, obviamente para alfa y beta. Y bien, pues, las líneas no dispersivas con bajas pérdidas, entonces tenemos entonces que resulta que alfa es igual a 1 sobre 2 por R, por eso se escribe alfa aproximadamente, ese signo de igual con ciertas, ¿cómo sería? Este signo de igual que tiene es aproximado, ¿no? Esto me refiero. Entonces, vean también la expresión que tengo arriba para beta. Arriba, cómo está expresado beta, y le aplico lo mismo. Ahí está arriba, lo expresé allí arriba. Fíjense cómo resulta de esa aproximada W por raíz de LG. Entonces ahí sale toda esa expresión. Les recomiendo que lo ensayen, ¿eh? Se observa que alfa es directamente proporcional a R y G. Además beta, dice, además beta lineal con la frecuencia. Entonces, de ahí, con respecto a estas dos expresiones que encontramos, alfa y beta, pues podemos expresar la velocidad de fase. Dice, es constante. ¿Qué es alfa? Ahí está expresado. Velocidad de fase es igual a W sobre beta. Y la impedancia característica. Y estas dos, la velocidad de fase y la impedancia característica, lo estamos resolviendo, lo estamos obteniendo para esta parte de con bajas pérdidas. Para esa condición que revisamos, R mucho menor que W por L y G mucho menor que W por C. Bien, pues, vamos a... aquí está otro problemita. A la frecuencia angular de 500, ¿qué sería? Microradianes por segundo. Los parámetros de cierta línea de transmisión valen R es igual a 0.2 ohms por metro. Y L es L, o sea, tenemos los valores de los parámetros ahí. R, L, G y C. C es igual a 100 C, que es la capacitancia. C es igual a 100 picofarads por metro. Calcular la constante de atenuación, la constante de fase, la longitud de onda, la longitud de fase y la impedancia característica. Y ahí mismo les he expresado donde alfa es igual a esto, beta es igual a esto, la velocidad la velocidad de fase es esto y la impedancia característica. Ahora, discutir, dice, ¿por qué R es mucho menor que W por L? ¡Ay, ya! Estoy con las niñas. Ya ni puedo, ya, bueno. Discutir esas dos expresiones, R y G mucho menor. Entonces, esa es otra de las tareas. Bien, pues.
Y entonces, la velocidad de fase... No, esto no. Bueno, hasta ahí esa parte, lo que quería terminar, porque no, es probable que el viernes no les dé clase, porque voy a viajar al cine. Tengo que hacer, tengo un compromiso que, no les miento, estoy viajando desde fines de junio. Les digo que estoy viajando al cine. Profesor, no lo escuchamos bien. Se está trabando, profesor. Profe, Está un poco cortado. Si se escucha trabado. Profe, no se escucha bien. No estoy hablando, ahorita voy a reiniciar, vuelvo. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Alguien me puede decir algo, por favor? Sí se escucha, profe, sí se escucha, pero un poquito trabado. Está un poco trabado, ya es menos que antes, pero todavía. Un momento.
Bueno, aquí estoy, espero que ahora sí me escuchen. Sí, profesor, se escucha. Gracias, Sí, profe. gracias. Vamos a ver, introducir esta parte, que es básicamente es la subsección, la última subsección, que tienen que revisar. Bien, esto viene también los capítulos que les puse. Vamos a hablar un poco sobre la potencia. Bien, pues hemos estado analizando lo que tiene que ver que el voltaje y la corriente. Hemos estado revisando el voltaje y la corriente bajo condiciones iniciales, que son con las condiciones a la frontera, cuando hemos dicho con pérdidas, sin pérdidas. Bueno, esas son las condiciones, ¿no? Y cuando decimos con pérdidas o sin pérdidas, pues obviamente los parámetros, como ustedes bien lo vieron, pues van cambiando de acuerdo a las condiciones, y cambian de entrada. Unos cambian básicamente de trancazo de entrada. Por ejemplo, cuando es sin pérdidas, pues nos lleva a otras expresiones los parámetros, y el problema básicamente nos los describe de una manera más simple. Y bien, pues vamos a revisar esta parte. A ver, Ortiz Osorio viene llegando. Permíteme un tantito, voy a marcarle ahí que viene llegando. Es que bien, pues. Entonces, una vez hallados el voltaje y la corriente sinusoidal en una línea de transmisión, se evalúa la potencia transmitida en una distancia específica como función de las amplitudes del voltaje y la corriente. Se comienza con la potencia instantánea, que está dada simplemente como el producto del voltaje y la corriente reales. Considérese el término que se propaga hacia delante en la ecuación 49 que están observando ahí, donde, de nuevo, la amplitud beta B sub 0 más, que es igual a la magnitud de B sub 0, se considera real. Entonces, pues, veamos la ecuación. El voltaje en función de Z, T es igual, como bien les dije, es una expresión general para este caso. O sea, la ecuación 49 tenemos para E a la menos alfa beta, y del otro lado tenemos E a la alfa Z, perdón, E a la menos alfa Z, y en el otro lado, en la siguiente expresión, E a la alfa Z positivo.
Y vean, por ejemplo, en el argumento que dice coseno WT menos BZ. Y vean en la parte del otro argumento, coseno WT más B está Z. Una tiene menos, otra tiene más. Eso es más de lo que les he descrito ahorita, menos alfa y beta, menos E a la alfa Z, E a la más alfa Z, alfa tan solo, ese menos y más, pues tiene que ver con obviamente con la dirección de propagación, ¿no? De Z. Por eso en esa parte de Z, como tenemos beta Z y más, menos y luego más, pues es la dirección de propagación. Acuérdense que Z es la dirección de propagación. Se está yendo a la derecha o se está yendo a la izquierda. ¿Sí? Ahí no les están describiendo o representándolo de manera general. O sea, lo que podríamos... No las dos cosas, es una u otra. ¿No? Es una u otra. Bueno, la forma de onda de la corriente será muy parecida, sin embargo, generalmente tendrá un corrimiento en fase. Tanto la corriente como el voltaje se atenúan de acuerdo con el factor E a la menos alfa Z. Ojo, tanto la corriente como el voltaje se atenúan de acuerdo con el factor E a la menos gamma. Ahí hubo un errorcillo ahí, miren, aquí. A ver, aquí. Espérense, por más lento que está esto, hasta que eso se pone. Ahí está. Por lo tanto, dice, la potencia instantánea se convierte en, ahí está, la potencia va a ser igual al voltaje por I, que es la I. Y entonces podemos expresar las dos como son, ¿cómo decirlo? Están en función de Z y T. Entonces vamos a desglosarlo y podemos escribir el voltaje sub cero, la magnitud, e I sub cero, magnitud también, E a la menos 2, alfa, Z, coseno de WT menos beta Z por coseno de WT menos beta Z más teta. Entonces ahí está. Entonces vamos a revisar aquí esta parte, la siguiente expresión, vamos a seguir revisando. En general, la potencia promediada, esto que les estoy leyendo, les mandé. Por eso no me voy a parar, me voy de así rápido, porque esto está allí, lo tienen en la mano, lo tienen en lo que les envié, los 3 capítulos, en uno de ellos está esta información. En general dice la potencia promediada en el tiempo P, fíjense, la potencia promediada en el promedio, está aquí está. No, profe, se está trabando. Es de interés. Entonces, leen este capítulo, por favor, lo leen. Está en lo que les he enviado. Ya. Entonces, si se está trabando, pues aquí lo vamos a dejar. No tiene caso estar hablando y no me están escuchando. Se está trabando. Entonces, leen esta parte. De todas maneras, ya avancé lo que quería. Leen esta parte porque en la clase que viene vamos a irnos. No tiene caso, si lo reinicio. Ya faltan 11 minutos.
Encienda su cámara, por favor. Ya nos vamos a ir, voy a tomar evidencia, pues, porque ya faltan 10 minutos. Bien, pues, un momentito ya. Enciendan sus cámaras, voy a apagar mi micrófono para que se apure esta cosa. Profe, se me está trabando mucho. Prendí mi cámara y me sacó. ¿Tiene problemas en general o nomás es conmigo?
¿Cómo se batalla con esta cosa, la verdad? Estaba trabajando bien. Hace un rato, antes de iniciar la clase, estaba trabajando a todo dar, conectado. Y más de repente, no sé si es porque la plataforma que en general, por si les preguntaba hace un rato, ¿nada más conmigo batallan o batallan con otros profesores también? Pregunto. En mi caso es el pan de cada día, es con todos. Bueno, ¿Con yo todos? que Teams. Bueno, sí, con todos igual yo tengo fallas, pero nada más es con usted a menudo que se traba así, pero cañón luego. Sí, pues, ahorita yo estaba trabajando bien, o sea, de hecho estaba, como les decía, que estaba yo revisando unos trabajos bien, y de repente se empezó a trabar esta cosa. Yo no sé, pésimo este servicio de Teams, a veces me reinicia todo y luego mi hija trabaja con este Commit y sin problemas, no tiene problemas con sus clases. Bueno, estoy tomando la imagen, por favor, ya voy, ahorita, un momentito, ya voy para salir. Bueno, se leen el capítulo ahí, revisan el texto, no le puse ahí qué capítulo era, ahí lo revisan por favor lo que es de potencia, porque vamos a estar revisando en la siguiente clase, muy importante esa parte, con eso voy a terminar. Así que me voy rápido a la clase que viene porque es la última que ya cambio porque el viernes casi no es seguro, no quiero comprometerme, el viernes casi no es seguro que no tengamos clase, porque voy a ir a la CIME, tengo un compromiso, y la verdad ya se me amontonó todo, entonces tengo que ir. Sale pues, que les vaya muy bien, muchas gracias por su paciencia, nos estamos viendo, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Igualmente, profe. Chao. Hasta luego, Hasta luego, profe. gracias. Hasta luego. Tenga muy buen día. Igualmente.